Bienvenidos al del 305 al 310 con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Grabando. Fernando, ¿me escuchas bien? Muy bien, Jesús. Excelente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, bastante bien. Aquí en Miami, todo tranquilo como en estos últimos días. Una tensa calma. Una tensa calma. Esa es una muy buena manera de describir los tiempos en los que vivimos. ¿Ah? Qué increíble. Por allá, ¿cómo está la cosa? Igual. Mira, bien. Es muy interesante cómo las cosas han cambiado, ¿no? Estoy trabajando un proyecto ahorita que incluye la grabación de unas canciones. Entonces, todo se está haciendo remotamente. El talento, los cantantes están en una locación, el productor musical está en otra locación, yo que estoy supervisando el proyecto estoy en otra locación, y las canciones es supuestamente una banda de muchachos, entonces es rarísimo porque entonces los muchachos no están interactuando entre ellos, sino las voces se están haciendo individualmente, entonces todo es como tratar de crear una ilusión gracias a la tecnología. Qué bueno, vale, qué bueno. Pero fíjate, qué bueno que se puede, ¿no? Qué bueno que se puede, totalmente, Fernando, totalmente. Y bueno, y creo que eso de tecnología, nuevas tecnologías, hacia dónde va la tecnología, el robo de la tecnología, etcétera, creo que es un buen lugar para empezar la conversación de hoy. Y sí. Te cedo la palabra para que introduzcas el tema, entonces. ¿Cómo no? Hoy vamos a hablar de China, un país que está, como indica Jesús, en boca de muchas personas porque, bueno, tiene bastante que ver con lo que está pasando actualmente con el coronavirus, etcétera. Pero queríamos hablar en una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Uh-huh. Y quizá yo lo que quiero hacer es dar un pequeño marco histórico para ubicarnos un poco en dónde estamos y de dónde venimos en ese sentido, ¿no? Bueno, nuestro... Tienes que empezar diciendo China y yo canto en el fondo. Tan. Sí. Y arrancas. China. Bueno, yo iba a empezar por contar que los Estados Unidos y en general Occidente eran aliados de China en la Segunda Guerra Mundial, que si nos ponemos a ver en el esquema general de las cosas no es hace tanto tiempo atrás. Cuando termina la Guerra Mundial, que ganan los aliados y sobre todo contra la potencia regional que era Japón para ese momento en ese lado del mundo, bueno, viene una guerra civil corta en China que gana a Mao Zedong, ¿no? Que es un líder comunista que instaura pues la dictadura del proletariado en China a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en el 1945, hacia finales de la década de los 40 del siglo pasado. Esa fue, por supuesto, una dictadura muy cerrada y muy férrea, ¿no? En la cual se establecieron, bueno, esos conceptos comunistas tradicionales como el Estado colectivista, la igualdad, o sea, nadie podía ganar más que otra persona, nadie podía vivir mejor que otra persona, y también se le impuso a la gente que debían ser autosuficientes. Sin embargo, hubo un aislamiento de Occidente, o sea, el país se cerró completo, no de Occidente, del mundo. China se cerró al mundo, y ese cierre, esa no conexión con las tecnologías y con la cooperación que se puede hacer con otros países, creó, por ejemplo, efectos muy fuertes como hambrunas. Hubo unas hambrunas terribles en las que murieron más de 1 millón de personas. Trataron de modernizar la agricultura sin éxito, no tenían ningún intercambio con Occidente, ¿no? Bueno, y así siguieron, pues, o sea, un país prácticamente agrícola, con una industrialización muy básica. En principio de los años 70, en 1972, el gobierno de Richard Nixon quiso abrir un poco las relaciones, un poco para quitarle poder al polo ruso. Dijo, bueno, ¿por qué no nos establecemos algunas alianzas con China
para, digamos, restarle un poco de fuerza a los rusos. Eso en realidad no funcionó mucho, pero por lo menos dio inicio a una cierta apertura. Mao Zedong murió en 1976 y fue sucedido por Deng Xiaoping, a quien podríamos llamar, y yo diría que es el padre de la China moderna. La China que conocemos empieza con Deng Xiaoping, no con Mao Zedong. Ujú. Pocas palabras para cederte el espacio, Ujú. Mao Zedong hizo un giro realmente fascinante desde el punto de vista estratégico, hay que aceptarlo. Porque él dijo, nosotros que tenemos en exceso y en abundancia mano de obra barata. Entonces, ¿por qué nosotros no somos la fábrica del mundo? O sea, si tenemos mano de obra barata, podemos producir a bajo costo y podemos traer muchos países a China para que fabriquen sus productos aquí y a un costo que no les puede salir igual en ningún otro país. Y eso tuvo un éxito enorme, 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 que es el fundamento del poder chino actual, pero con un catch, como dicen en inglés. No democracia. Es decir, seguía un comunismo cerrado que está definido como un gobierno, dos sistemas, es decir, un gobierno comunista y un sistema comunista para el pueblo y un sistema de producción capitalista para el mundo. Ahí lo dejo, por los Sí, momentos. ok, perfecto. Sí, esto es muy interesante. Gracias por ese contexto histórico. Creo que vale la pena mencionar rápidamente que durante los años 50, cuando el comunismo se estaba aferrando y estaban así, Mao estaba tratando de hacer todos los cambios que hizo y la revolución agrícola que resultó un fracaso rotundo en un momento. Más de 40 millones de personas perdieron sus vidas en una hambruna horrible y por una opresión del gobierno absolutamente horrible. Entonces tiene una historia reciente bastante ensangrentada, ¿no? Pero como tú dices, estamos tratando de entender la China de hoy y ese cambio dado en los años 70 es radical y es muy importante para lo que estamos hablando hoy. Yo siento que para mí China es como ese vecino en el edificio o en la cuadra que pareciera que le está yendo muy bien, pero son increíblemente misteriosos los rodea un áurea de secreto. No se sabe exactamente qué pasa dentro de la casa. Cuando nos comunicamos con ese vecino, pareciera que dentro de la casa funciona todo dentro de un esquema bastante rígido y bastante eficiente. Y al mismo tiempo somos nosotros los que estamos alrededor de la cuadra, y en este caso Estados Unidos, los que les hemos dado la fuente más grande de poder que tienen hoy en día, que es precisamente a través de ese capitalismo despiadado y desfrenado que se vive en China y que produce una de las mayores contradicciones en la historia moderna Sí. del mundo, donde hay un capitalismo descontrolado y agresivo y desmesurado, y por otro lado una falta de libertad en todos los sentidos, radical, un gobierno increíblemente cruel y que en estos momentos, así como nombramos hace un par de días, está siendo protagonista de un exterminio y un aplastamiento horrible de una gran parte de su población musulmana, con campos de concentración, y se temen que hay miles y miles y quizás millones de muertos a la hora que esta tragedia termine. Estamos hablando de los uigurs en el área de Xinjiang, y me perdonan los que hablan chino mi pronunciación, que estoy segurísimo que la estoy destruyendo. Y parte de esa dinámica que es tan extraña entre los Estados Unidos y China, y de eso hablaremos un poquito más a profundidad, pero voy a llamar la atención, esa relación de tira y encoge, de passive aggressiveness que tiene Donald Trump con el presidente Xi. Ahorita, claro, las cosas están muchísimo más álgidas que lo que estaban hace un par de meses antes de que empezara la pandemia. Yo tengo mis propias especulaciones, pero básicamente Trump
si bien le ha puesto aranceles que han dañado muchísimo la relación económica entre Estados Unidos y China, es una dependencia de la cual no podemos salir. Y al mismo tiempo de que Donald Trump ha hecho eso, también y estoy hablando de hasta hace 3 meses, porque en lo que está pasando ahorita nos adentraremos en un ratito, después de que me imagino que ahí vas con tu comentario, pero déjame terminar diciendo que Donald Trump ha sido un constante halagador y admirador del presidente Xi y de sus políticas, tanto lo que está haciendo en los campos de concentración como lo que está haciendo en Hong Kong, cosas que el resto del mundo están horrorizados con la tragedia que está pasando en esos lugares. Donald Trump lo ha alabado abiertamente y detrás de puertas. Entonces eso también es como un caveat ahí muy importante que tener en cuenta. Sí, bueno, pero fíjate, Jesús, este enamoramiento por interés, es como un matrimonio por interés que ha tenido Occidente desde hace mucho tiempo. Fíjate lo que pasó en el 89 en Tiananmen, sí. Una masacre que fue denunciada y fue rechazada en todo el mundo. Eso se olvidó muy rápido. Eso pasó después bajo la mesa, porque las ventajas económicas y los beneficios económicos que China le trae a Occidente y al mundo libre son demasiado grandes. Es justamente mano de obra barata y muchos la califican de mano de obra esclava. Entonces, imagínate lo que significa que tú puedas producir con probablemente el costo mayor de una cadena de producción, que es la manufactura, que lo puedas reducir a lo mínimo, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de los grandes pecados, no solo de Trump, sino de muchísimos líderes, porque una cosa es decirlo por el micrófono y otra cosa es hacer algo para tratar de apoyar al pueblo chino y a los derechos humanos que les deben desde hace tanto tiempo. Pero yo que también quería hablar de otra cosa muy rápidamente, ¿no? Vale. Que también esta relación con China ha tenido otros efectos colaterales negativos para Occidente, ¿no? Y para el mundo no chino, pues el mundo entero. Uno de ellos es que ellos han aprovechado su situación, el hecho de que les han entregado planos, les han entregado especificaciones de productos para copiarlos también. Tú sabes que China es responsable de 85% de las imitaciones no legales del mundo. O sea, los 85% de los productos que están copiados sin pagar derechos de autor o pagar derechos de patente, etcétera, vienen de China. Casi 10% del PIB chino corresponde a productos que ellos copian sin permiso y los venden. Entonces, caramba, hay un problema de propiedad intelectual enorme, porque tú te imaginas que una persona produzca un invento. Yo, por ejemplo, introduje una solicitud de patente en la oficina de los Estados Unidos. Estoy esperando la respuesta, pero imagínate que mi patente es aprobada y me la copian los chinos y producen y generan un producto que es más barato que el mío, porque entre otras cosas, no le pagaron patente a nadie, no le pagaron patente al inventor. Exacto. Me quedo aquí yo sentado diciendo, bueno, ¿y dónde están mis derechos de autor, pues, de autor de una patente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿vale? Caen un poco en sí, vamos a decirlo, en una cierta hipocresía que tiene el capitalismo, que a veces dice defender valores que al final del día, si se interponen con los intereses económicos, no salen a relucir en los momentos en los que tienen que salir a relucir. Rápidamente te digo que los artículos más copiados por los chinos son los teléfonos inteligentes, las carteras de lujo, los zapatos, la ropa deportiva y los cosméticos. Eso pues han inundado el mundo en términos de productos que no deberían haberse producido en ningún momento, o si en todo caso se hubieran podido producir, pero con la debida autorización de sus dueños. Claro, claro. Mira, tú nombras algo muy importante en lo que me quiero enfocar por un momento acá, que tiene que ver con el gran pecado del capitalismo y su
enamoramiento y subsecuente dependencia de los chinos. Y es algo que yo he nombrado aquí muchas veces y que es algo que es parte de mi sistema de valores y es el miedo que yo le tengo al hipercapitalismo y a la falta de regulaciones en cuanto al crecimiento ilimitado y cómo se maneja, ¿no? Si bien yo siento que el capitalismo es el mejor sistema que hasta ahora hemos inventado, también siento y lo he visto, lo he vivido en carne propia cuando he trabajado en corporaciones multinacionales, que esa obsesión que tiene el sistema, como está planteado hoy en día, de esas estado de cuentas que tiene que presentar cada 3 meses para anunciar sus ganancias y sus pérdidas y por lo tanto explicarle a sus inversionistas cuál es el estado de sus inversiones y su relación con la bolsa de valores, nos ha llevado a una búsqueda constante e ilimitada de abaratar costos. Y China, como tú dices, como es un país comunista donde no hay ningún sentido de lo que significan los derechos humanos y con su gente hacen lo que les da la gana y precisamente los tratan casi como esclavos, como tú dices, él le ha permitido al capitalismo americano, al capitalismo de Estados Unidos, crecer tan grande, teniendo ese doble esa espada de doble filo. Por un lado, nos hacemos cómplices de una situación absolutamente horrenda, aberrante y que debería ser condenada por todos los ciudadanos del planeta, que es como tratan al ciudadano común en China. Pero por otra parte, esa dependencia, entonces, esa dependencia que ha dejado que China crezca y crezca y crezca y que pareciera que es inevitable que en un par de años sobrepase a Estados Unidos como la potencia mundial a nivel En seis económico. años. En 6 años ya está predicho, exacto. Imagínate tú, Estados Unidos es número 1, China está de número 2 y acercándose rápidamente. A nivel de per cápita, de entrada per cápita es muy distinto porque ellos tienen tanta gente allá, claro. 1.3 mil millones de habitantes, que a nivel per cápita no es lo mismo. Pero una cosa que ha pasado muy interesantemente en los últimos años en la China es que la clase alta y la clase media también ha crecido muchísimo y tienen una capacidad de consumo bastante grande. Se han convertido en los turistas que dan más miedo cuando uno está visitando Europa, porque cuando llegan los autobuses con los chinos hay que salir corriendo porque se apoderan de todo y porque son demasiados. Pero eso, bueno, eso es relativamente poco importante comparado con las cosas que estamos hablando, que tienen que ver con cosas que están debilitando esa avaricia sin límites del hipercapitalismo americano. Es lo que yo digo que es lo que representa el mayor riesgo para nuestro sistema como tal, que es no solamente ese debilitamiento que estamos trayendo internamente con una clase media que cada vez menos tiene chances de sobrevivir a un nivel deseable, sino que le estamos regalando el poder a China. Y déjame terminar diciendo que una de las mayores víctimas a nivel de mercado de mano de obra en el mundo, gracias o por culpa de los chinos, por ser tan habilidosos a la hora de ofrecer mano de obra por casi nada de dinero, es Latinoamérica. Latinoamérica no ha podido crecer como una fuente de mano de obra para el primer mundo, para Estados Unidos, que debería ser por cuestiones de logística, Sí. geográfica y culturales, etcétera. No lo es porque no hay manera de competir con China. Eso es correcto, vale, sí. Ese es un punto importantísimo que debemos tener ahí en el pizarrón anotado. Y otra, pero fíjate, Jesús, a eso que tú dices, que no hay mayor cosa que agregar, lo has dicho prácticamente todo. También yo le agregaría un dato que no tiene que ver con el consumo, que no tiene que ver con digamos, la dinámica capitalista de mercado, tiene que ver con la hegemonía política. Fíjate que China ha utilizado su músculo financiero para invertir y ejercer influencia en el tercer mundo de una forma aceleradísima. O sea, en África, en Asia, en todos lados. Bueno, en Venezuela lo hemos visto, también le ha dado Venezuela, le ha dado infraestructura. Mira, han construido redes de trenes. Hay una red que va desde China hasta Londres, o sea, canales, autopistas.
han hecho puentes, o sea, todo tipo de infraestructura para que los productos de países del tercer mundo y de otros países que son generadores de materia prima se desplacen hacia China. O sea, y se calcula que Xi Jinping, el actual premier chino, ha dado casi $1 trillón en ayuda. Eso no es ayuda, eso es Claro, influencia política. totalmente, totalmente, ¿Entiendes? claro. Me debes tu fidelidad, yo te estoy dando dinero para miles de cosas, no solo para infraestructura, y sabemos que en el primer mundo, en el tercer mundo, esos dineros no van a ir al pueblo, De sino paso, van a ir a los líderes, van a ir a guerras, van a ir a una cantidad de cosas. Me da tiempo de decir una cosita adicional. claro. La dejo como pregunta, a ver si Ujú, también qué opinas tú, porque yo ujú. quisiera saber mucho tu opinión y también la de quienes nos escuchan. Me gustaría que nos respondieran. Yo digo lo siguiente, el capitalismo ha tenido éxito porque se han hecho muchas de las cosas que se han hecho en China, pero hay algo que en China no existe, que es la libertad. Y yo digo, es posible que ese capitalismo de Estado tenga un freno en China, o sea, que tenga o un freno o una especie de estancamiento, porque una cosa es que tú tengas capacidad de producir, pero el capitalismo necesita libertad también, libertad del individuo. Los chinos han pedido esa libertad varias veces en pequeños grupos, en pequeños movimientos y han sido aplastados. Y yo creo que no se va a permitir que el chino tenga mucha más libertad de la que ya tiene, que es muy poca, prácticamente Ujú. nada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede una sociedad como la China evolucionar a una forma más autónoma digamos, de riqueza si no hay libertad de su gente? ¿Cómo afecta eso la capacidad creativa de la gente? ¿Van a tener siempre un ejército de esclavos sin personas que estén Ujú. inventando, innovando, etcétera? ¿O es que eso se puede hacer sin libertad? Es una pregunta que me estaba haciendo. El otro día estaba conversando con mi hermano Mario, viendo un programa sobre China, por cierto, Ujú. y antes de pensar en hacerlo, sino Sí. estábamos simplemente viendo algo y él decía que China iba a superar a todo el mundo. Yo le decía que está bien, pero en un aspecto, en el aspecto del músculo, pero en el aspecto creativo que ha llevado a Occidente, a Europa, a Estados Unidos, los países capitalistas, que los ha llevado a donde están. ¿Puede China seguir un curso de crecimiento imparable a pesar de tener un sistema como el que tiene, un sistema político? Mira, Fernando, qué buena pregunta y bueno, quién sabe, ¿no? Pero tú tocas algo que es muy importante, ¿no? Que es la idea de libertad y cómo nosotros nos relacionamos con ese concepto y la diferencia de cómo la definimos en Occidente en comparación a Oriente. Yo le recomiendo a todos los que no hayan visto el documental que estuvo nominado al Oscar. De hecho, creo que se lo ganó en este 2020. Estaba tratando aquí de buscar mientras que hablabas. Se llama American Factory y es maravilloso para entender la mentalidad del obrero chino, cómo ellos ni siquiera se cuestionan su manera de vivir. Su manera de vivir está tan relacionada con su responsabilidad laboral que para ellos ni siquiera se toman la molestia, ni siquiera les viene a la cabeza cuestionar el hecho de que trabajan 7 días a la semana y trabajan 10 o más horas al día, porque ellos ven que su razón de vida es esa, no es la familia, no es las vacaciones, literalmente esa idea de en vez de trabajar para vivir, vivir para trabajar, ellos literalmente nada más viven para su trabajo. Entonces, la mentalidad con la que ellos se acercan a la idea de libertad es muy diferente a la de nosotros. Entonces eso Ujú. también hace que la competencia Sí, sea muy, muy desbalanceada, porque ¿cómo compites contra eso? Les recomiendo el claro. documental, es maravilloso. Hay Pero que déjame ver. entonces elaborar un poquito en eso y llevarlo al punto de que yo siento, Fernando, que China, y aquí entonces voy a empezar como que ya son opiniones muchísimo más personales, como yo lo veo y como yo siento como estamos cometiendo errores en este momento, en la manera como nos estamos relacionando con China. Porque yo siento que China consiguió
una fórmula que le estaba funcionando muy bien. Y China, por encima de todo, quiere proteger esa fórmula, que es, nosotros somos la fábrica del mundo, mándenos las cosas aquí y nosotros se las hacemos más baratas. Vamos a poner en un paréntesis el gravísimo problema de los recursos, de los derechos humanos, por supuesto, el genocidio contra los musulmanes y por supuesto el robo de propiedad intelectual, que esos son problemas gravísimos. Pero vamos a poner eso en un paréntesis ahorita para entender, para poder contestar tu pregunta. Yo siento que China ha conseguido un sistema, una fórmula que le funciona tan bien, que China no quiere dañar las condiciones que hacen que esa fórmula le funcione. Y con esto, entonces, llego al punto donde yo siento que, o es la razón por la cual yo me siento todavía muchísimo más preocupado por lo que están haciendo los rusos que por lo que está haciendo China. Porque China, después de todo, creo que ese nivel de enfoque que tienen, de sentido de disciplina también. De disciplina, exacto. Una disciplina férrea que no tiene comparación con más nada en el mundo. Sí. Y un sistema de entender procesos que es tan bien definido que yo creo que ellos no quieren mess up with the world, por eso, porque les está funcionando muy bien. Mientras que, entonces, yo los veo como adversarios que hay que tener el ojo montado todo el tiempo, sobre todo por esas tres otras cosas que tenemos que combatir, que esas tres cosas tenemos que luchar entre todos por eliminar, que fueron esas cosas del robo de la propiedad intelectual, el genocidio que está pasando con los musulmanes y la falta de derechos humanos internamente. Pero de ahí a cuestionar la manera como ellos funcionan internamente, ¿qué es la libertad para ellos? Mira, ¿es algo que yo quiero para mí? Jamás. No quiero eso para mí ni para más nadie que yo quiera en el mundo. Pero de que les está funcionando de alguna manera en comparación con comunismos en todos los aspectos ha sido un fracaso terrible, como Cuba, como Rusia, como países en África. El comunismo chino ha acabado con la pobreza extrema. Y, bueno, pobreza extrema, si me vieran las manos, viesen que estoy haciendo comillas en la mano porque la pobreza también depende de las circunstancias que lo rodean, pero tiene una clase media súper fuerte y un capitalismo que es más grande y más impresionante que cualquier otro país del mundo excepto Estados Unidos. Sí, es verdad, es así. Bueno, mira, sí, yo también pienso que ellos no van a querer alterar o tener conflictos lo suficientemente grandes como para que su modelo, los países vean la necesidad de sacarlo. Yo creo que ellos han mantenido un equilibrio inteligente, pues, y han dicho, bueno, mira, el problema nuestro con nuestra gente es un problema nuestro, eso no los afecta a ustedes ni afecta a sus ganancias, es verdad. Pero bueno, yo no sé, pienso que las generaciones... Déjame cambiar la pregunta, déjame hacerte una pregunta, porque tú sugeriste algo que me llama muchísimo la atención. Cuando tú lo hablabas a tu hermano, le decías que no lo van a seguir logrando en el sentido de seguir creciendo por esa falta de libertad. Elabora un poquito ese pensamiento para saber por dónde vienes, a ver cómo lo entiendo. Bueno, yo decía lo siguiente, cuando las sociedades se aburguesan un poco, ¿no? Esa es que probablemente a lo mejor eso es una teoría muy clásica, ¿no? Y que estamos en otro momento histórico y no se aplica, pero vamos a decir, la ortodoxia dice, las sociedades se aburguesan, la gente empieza a pedir más y una de las cosas que pide es libertad. Obviamente eso, no sé, el fenotipo chino debe tener algo que privilegia más la disciplina y la sumisión a la autoridad que a la libertad. Pero no podemos predecir cómo van a ser las generaciones futuras. Claro. A lo mejor viene una generación que dice, mira, ¿y por qué, pana? ¿Entiendes? Como esas personas que dentro de una masa que uno dice, pero un momentico, ¿y por qué me están llevando para como si yo fuera un robot? Y no sé, puede haber a futuro algún movimiento que no pueda ser aplastado o que sea tan leve y que se vaya diseminando y que haya un poco una forma diferente de pedir más libertad, cuando suben las capacidades, digamos,
los beneficios económicos, cuando hay un poquito más de acceso a Internet, cuando hay un poco más de relación con el exterior, puede ser que la gente empiece a pensar diferente. Lo que pasa es que piensa diferente, el cambio social es mucho más es lento por la disciplina que ellos tienen y Claro. por la sujeción que tienen. Digo yo, puede haber un fenómeno o una situación en la cual la sociedad empiece más en serio a pedir mayores prerrogativas, mayor libertad, la libertad de salir, la libertad de tener la propia empresa, de tener propiedades, etcétera. Pues también tenemos que entender que los líderes también pueden cambiar. Nuevas generaciones, a lo mejor hay nuevas generaciones que son un poco más audaces o quieren experimentar algunas cosas o quieren satisfacer algunas necesidades que ven que, no, que están causando incomodidad en la gente. No sé, yo lo que digo es lo siguiente, cuando una sociedad es libre, la gente tiene un incentivo enorme para inventar, para crear cosas porque se va a beneficiar. Los chinos no, porque ni nadie se beneficia de una cosa que hace si es parte del pueblo. Pues, hay personas que han creado, fíjate, el que creó Alibaba es un multimillonario. Ujú. Él tuvo una idea, un Amazon chino, y resulta que la cosa es gigantescamente exitosa. Mucha gente, sobre todo derivados de la esfera de Hong Kong, que es pequeño, pero tiene una amplia influencia como ejemplo de lo que puede hacer una persona sola con ideas y con emprendimiento. Si eso de alguna manera logra permear, si eso de alguna manera, digamos, generacionalmente se va sembrando, ¿quién quita que empiece a haber una generación que pida más libertad, más protagonismo, más apertura política, etcétera, etcétera? Entonces yo digo, si puede seguir el capitalismo chino prosperando con ese mismo modelo, Ujú. sin libertad, es mi pregunta. Fíjate que yo digo sí o no. Yo lo que digo es que yo creo que puede haber dificultades si se sigue en el mismo camino, pensando que esto puede prosperar ad infinitum, porque también va a haber un freno natural, ¿cómo decirte? Las capacidades de Occidente de asimilar toda esa producción china también va a llegar un momento en que se van a tener que equilibrar, ¿entiendes? No puede ser infinita. Claro, claro. Bueno, Entonces, mira, déjame decirte una cosa entonces, contestando a eso y en el campo de la especulación, por supuesto. Si eso llegase a pasar, si eso, lo que tú dices, la fuerza obrera china y la clase media que está creciendo y que está agarrando cada vez más poder, y sí, yo siempre he creído, por eso soy tan capitalista como soy, que la clase media al final de cuentas es la clase más influyente de avanzada. y de avanzada en una sociedad capitalista. Si eso lograse pasar, Fernando, y China encontrase un camino hacia la libertad, sería muy interesante con todo lo que pudiese pasar, no solamente a nivel chino, a nivel de China, sino a nivel de la economía mundial, porque eso sería una gran bofetada a Sí. este hipercapitalismo del que te estoy hablando, porque entonces el acceso a esa mano de obra que es básicamente gratis, Uh -huh. casi gratis, se acabaría y sería como un gran nivelador a nivel global. Sería Sí, como que una manera de que todo el sistema capitalista se despertase, como que si se ha tomado una siesta muy larga y se ha dejado engordar y perder toda la forma y la fuerza que tenía en un momento, se despertase de esta siesta y se tendría que poner las pilas, se tendría que entonces a poner a sí, revisar cuáles son, no solamente la manera de seguir creciendo a un nivel sano, sino también cómo repensar, cómo reimaginar todos los valores en los que ha construido sí, lo que ha construido en los últimos 30 años, ¿no? Sería increíble. sí. Por eso te digo, yo veo que el futuro está bastante abierto en ese sentido, eh, porque mira, las generaciones, o sea, no vemos más cosas porque no salen también, pero en Hong Kong va a haber siempre Ujú. hay Sí, una semilla de libertad
enorme desde hace mucho tiempo, por muchos años fue un protectorado inglés. Ahí se conoció la libertad de tránsito, de entrada, relaciones con turistas, etcétera, con gente de otros países. Hay una libertad mucho mayor que en el resto del país. Hay un estatuto, de hecho, ad hoc, pues, para el país. Pero yo siento que cuando uno empieza a ganar más dinero, empieza a educarse mejor, cuando tienes más acceso a tecnologías de información, tu curiosidad por el mundo aumenta, tú empiezas a observar afuera y dices, oye, pero un momento, o sea, la riqueza de un país usualmente va acompañada de una cierta libertad de creación, una cierta libertad de explotación de los productos, porque Sí, yo no puedo crear algo y ser un empresario. Esas sí. son las cosas que digo, ¿no? Las cosas que pienso que pueden pasar. Ahora, que los chinos han demostrado ser contraintuitivos en las cosas que nosotros hemos dado por ciertas en el esquema capitalista. Y hemos visto que se puede crear riqueza con un pueblo sin libertad, es verdad. Hemos visto que se puede producir económicamente sin que haya los factores que generalmente se utilizan en Occidente, etc. Hemos visto que los tipos han logrado un modelo propio que es eficiente. Pero mi pregunta siempre ha sido, ¿es sostenible indefinidamente? Claro. ¿O hay factores sociales, intelectuales, culturales, motivacionales, etcétera, que pueden decir, llegar un momento en que haya una masa crítica de gente que diga, mira, o sea, yo no voy a seguir así siendo el eslabón más débil de la cadena? Claro. Mira, Fernando, yo tengo ese mismo temor inclusive aquí, ¿sabes? Aquí en los Estados Unidos. O sea, yo siento Ajá. que cuando tú ves, por ejemplo, la situación de Amazon, que la nombraste indirectamente hace un ratito, cuando la gente ve el dineral que está haciendo Jeff Bezos, y sobre Sí, todo durante la pandemia, y cuando tú ves las condiciones y los sueldos que hacen sus empleados en los depósitos de Amazon alrededor de Estados Unidos, es una cosa que a mí me parece que a largo plazo es insostenible. Yo ese tengo pro- una pariente a la que quiero y respeto muchísimo, que dadas las circunstancias, que en la realidad económica que estamos viviendo y por la pandemia, el trabajo que tiene ahorita es en un warehouse en el sur de la Florida, no tiene ni siquiera aire acondicionado. Entonces tú dices, imagínate. ¿cómo Amazon, con el nivel de productividad que está teniendo, no puede, que no piense, que no sienta que es su obligación, su responsabilidad como empresa de brindarles un ambiente de trabajo humano a su gente? Es como, me preocupa. Pero bueno, antes de terminar de hablar de Sí. China, yo quiero cambiar o hacer un giro para hablar un poquito de lo que, y esto es para mis fans, para los que me quieren, precisamente por lo que voy a decir, y para los que me odian, precisamente por lo que voy a decir. Pero quiero que comentemos tú y yo, porque también me interesa saber tu opinión sobre lo que yo considero que han sido graves desaciertos en la manera como Trump se ha manejado con China, ¿no? Voy a empezar con los aranceles, esos tariffs que empezó a implantar en las importaciones chinas y cómo eso trajo varias consecuencias. Una gravísima crisis en el sistema agrícola de los Estados Unidos, porque China era nuestro mayor comprador de muchos granos como maíz y el soybean, y eso puso en la bancarrota a muchísimos agricultores que, por cierto, eran personas que apoyaban grandemente a Trump y que él los dejó literalmente Mm. por fuera, y que después tuvo que conseguir dinero para darles ayudas sociales, porque entonces, para no perder los votos, pero ya los perdió. Pero antes de pasar al siguiente punto, voy a comentarles algo, que la gente que está escuchando este programa sepan que el nuevo mercado que está ofreciendo esos granos a China para cubrir esa demanda, porque China necesita esos granos porque su población es de Claro, 1.3 mil millones de personas, es Rusia. Una vez más, imagínate. Trump hace algo que perjudica a Estados Unidos y que 2 pasos más allá nos damos cuenta que está ayudando a Rusia. Ugh. Pero la Ah, otra parte que quiero comentar entonces es todo ese manejo de lo que está pasando en las últimas semanas y cómo Donald Trump, todas las encuestas indican que Donald Trump está en camino a perder las elecciones. Y el mayor motivo por la cual la gente
quiere salir de Donald Trump es por el debacle que ha sucedido con el coronavirus y la manera tan ineficiente, irresponsable y casi criminal como lo ha manejado su administración. Entonces, él necesita conseguir un chivo expiatorio, necesita buscar un culpable para distraer y para poder quitarse responsabilidades de encima. Entonces, esa es mi incomodidad con todo lo que está pasando. Me parece que no es más que una distracción, no es más que casi una mentira. Como yo dije antes, mira, China tuvo responsabilidad de lo que pasó al principio. En diciembre ellos cometieron errores que en el momento en que no lo pudieron ocultar más, porque esa es la otra cosa. China sabe lo que nosotros sabemos y de lo que somos capaces de saber, igual que los rusos. Su capacidad de espionaje es tan sofisticada como la nuestra, o casi, pero quizás los chinos está tan sofisticada como la nuestra. Entonces ellos saben hasta dónde pueden mentir y cuando se les salió el gato de la bolsa, se les salió y ya entonces trataron de acomodar el capote. Pero de todo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y lo que va de agosto, la responsabilidad de lo que ha pasado en este país con el coronavirus, nada más y nada menos cae en las manos de Donald Trump y él está haciendo lo posible por distraernos de esa realidad. Sí, totalmente. Sí, hubo un momento en el que sí se le podía endilgar a China una responsabilidad importante al haber ocultado, pero ya está, pues, o sea, de ahí en adelante es lo que se hace internamente en un país, evidentemente. Y una cosa que añado a lo que dijiste es que si China ha logrado lo que ha logrado, pensando, vamos a decirlo así, fuera de la caja, pensando no convencionalmente, porque lo que ha hecho no es lo convencional y le ha funcionado, yo creo que para enfrentar a China como amenaza, hay que pensar fuera de la caja también. Y unos aranceles es la forma más, vamos a decirlo así, más primitiva de enfrentarlo. Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo. Y eso me abre la mente hacia otro lado y creo que es exactamente por donde tú vienes, que es esa manera de... Entonces, ¿cómo se puede enfrentar ese adversario? Como tú dices, las tarifas no, chicos, los aranceles son una cosa totalmente primitiva y que no solamente eso, dos pasos más atrás, las consecuencias son nefastas es una guerra que nadie va a ganar. Exacto, exacto. Lo que yo sí creo, Fernando, y para poder combatir, y quizás es mi propia ingenuidad y positivismo en los sistemas, es que una aproximación, un planteamiento rígido, severo, fuerte en cuestiones de conversaciones diplomáticas que tengan que ver con ese intercambio económico, pero de una manera más sofisticada. El hecho de entender qué es lo que más les duele a los chinos, que definitivamente es el bolsillo, eso es lo que yo creo, es entonces ver cómo aprovechar de eso y utilizar toda la ventaja que tenemos, todo el poder que tenemos, porque somos su mercado más grande, y entonces basado en eso, tratar de conseguir una influencia positiva con respecto a lo que está pasando en Hong Kong, con respecto a lo que está pasando con los musulmanes, con respecto a lo que está pasando en general con los derechos humanos, aunque yo creo que esa va a ser un área muy gris por mucho tiempo, porque de ahí es donde está saliendo la riqueza de los Estados Unidos, ¿no? Que es muy difícil, muy difícil. Y una cosita para añadir a lo que has dicho en el mismo sentido, es que, bueno, también debería poder ensayarse pruebas pilotos con algunos países cercanos, lo que tú decías, Latinoamérica. Hay países quizás con los que no va a haber resultados, pero yo estoy seguro que algunos países que no son muy grandes, pero que tienen poblaciones capaces de producir a un costo bajo, no esclavizado, por supuesto, Exacto. un costo bajo, pero hay que tomar en cuenta que están cerca, entonces los gastos de transporte son menores, ya hay infraestructura, etcétera, etcétera. Podrían también ir sustituyendo algunas otras cosas. Y también, digo yo, la robótica, aunque eso va a afectar a todo el mundo en realidad. No, claro. Sí. Pero bueno, eso también es algo que que un día deberíamos hablar de los robots, ¿oíste? Sí, ese tema es sensacional. En todo Sensacional, sentido, en todo sentido, sí. Da fascinación y terror al mismo tiempo. Terror, sí, señor. Mira, querido amigo, con esto pasamos a lo que no nos está dejando dormir esta semana.
doy la palabra. Por favor, cuéntanos qué no te está dejando dormir, Fernando. Bueno, no me está dejando dormir algo relativo a lo que generalmente no nos hace dormir, que es la pandemia. Pero bueno, nuestro país, Venezuela, resulta que la pandemia no solo está matando a muchas personas, sino que está matando a los médicos, que son los que son la primera línea de batalla para enfrentar la crisis. ¿Por qué está matando a los médicos? Porque no tienen insumos, no tienen protección, no tienen prácticamente ningún apoyo del Estado. Trabajan con lo que tienen en la mano, muchas veces tienen que poner los insumos ellos mismos, tienen sueldos absolutamente casi inexistentes. Sí. En términos internacionales, ganan centavos de dólar, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo hace un médico para defenderse? O sea, si no tiene máscara, si no tiene el aislamiento necesario, guantes, no tiene cómo tratar a los enfermos. Entonces, la cantidad de médicos que se han contagiado con el coronavirus es realmente alarmante, y la cantidad de médicos que han muerto, y personal médico, no solo los médicos, también enfermeras, enfermeros, gente, digamos, que hace pruebas, laboratoristas, etcétera, están prácticamente indefensos ante el asunto. Yo puse en Twitter, ya he puesto 2 veces una propuesta que le hago al gobierno, no al gobierno, al gobierno ilegal chavista, porque eso es arar en el mar. Claro. Pero al gobierno encargado de Juan Guaidó, yo le he dicho, y mucha gente se ha hecho eco, ¿viste? Porque la gente dice, bueno, esto podría hacerse. Oye, que ellos tienen dinero fuera de Venezuela, que es un dinero de todo el país, de todos los ciudadanos. ¿Por qué ellos no le pagan a esos médicos? No, obviamente ellos no le pueden mandar un cheque y no les pueden dar el dinero, digamos, a la vista, pero lo pueden hacer a través de familiares, les pueden pagar por CELE, les pueden pagar indirectamente. Cada médico dice, a mí me pagas a través de esta persona y esta persona me da el dinero. Si se quiere hacer, se puede hacer. ¿Entiendes? Una red casi que como esas redes de guerra, de países en guerra. Bueno, en Venezuela está en una guerra. Una guerra del Estado, del gobierno ilegal contra la población. Entonces, bueno, hay que ser un poco guerrillero en estas cosas y hacer de alguna manera que esos recursos les lleguen para que puedan tener máscaras, para que puedan tener guantes, para que puedan tener los insumos necesarios. Porque si muere un médico, no solo muere ese médico, mueren una cantidad de gente que ese médico hubiera podido salvar y tratar. Entonces eso me tiene sumamente preocupado. Sí, no, increíble. Ay, Fernando, sí. Bueno, ahora voy a tener otro motivo por el cual yo no voy a dormir esta noche. No, y de hecho, justamente el fin de semana estaba hablando con una amiga muy querida en Caracas y me estaba comentando precisamente de la crisis que está pasando allá con las pruebas del COVID-19, que por supuesto está absolutamente centralizada por el gobierno. Nada más se pueden hacer a través del gobierno. Entonces, imagínate el nivel de desastre, de discriminación. De discriminación de todo tipo, de toda índole. Sí, no, horrible. Mira, Fernando, lo que no me deja dormir hoy a mí tiene que ver con el servicio postal de los Estados Unidos y el ataque despiadado que Donald Trump está haciendo en contra de ese servicio que ha sido por muchas décadas una insignia de las cosas que funcionan bien en este país. Y todo porque está tratando de debilitarlo justo antes de las elecciones para que el voto por correo sea visto con ojos de desconfianza. Y entonces ese doble ataque, el ataque a una institución que ha sido de verdad, ejemplo de perseverancia y de excelencia y del espíritu americano, y por otro lado, atacar indirectamente al proceso democrático de las elecciones, debilitando al servicio postal, es algo que a mí no me está dejando dormir y me frustra, me indigna y me da mucha rabia, la verdad, me da mucha rabia, pero bueno. Sí. Ay, Fernandito. Bueno, qué tema tan interesante. De verdad que
China es un tema que da para mucho, un tema del que quisiera saber más y quisiera aprender más. Así que si nuestros escuchas tienen algunos artículos, algunos libros, algunas cosas que hayan leído, que hayan visto que les haya informado, o tú mismo, Fernando, si tienes sugerencias para mí leer, avísame. Mi consejo, mi sugerencia se limita hoy a que vean el documental American Factory, que es literalmente una fábrica en el medio de los Estados Unidos que fue comprada por un conglomerado chino, y cómo entonces trajeron chinos para tratar de cambiar y hacerla productiva, y el choque de las dos culturas a nivel laboral es interesantísimo. Está bien, muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, amigo mío, sí, velo, te lo recomiendo. De nuevo. Antes de despedirme, le recuerdo a los que nos escuchan que nos sigan en nuestros medios sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en YouTube, del 305 al 310. Fernando, cuéntame cómo está nuestro website. Oye, nuestro website está muy visitado. Tenemos una cantidad de gente que nos visita regularmente y usuarios nuevos. Estamos en del 305 al 310.com, 305 y 310 en números, del 305 al 310.com. Ahí tenemos no solamente artículos, sino la biblioteca de podcast, y también ahí pueden leer muchos comentarios de personas pues, que quieren dejar sus impresiones, sus ideas y sus propios aportes, que son muy bonitos y son muy buenos. También en las redes nos dejan muchos comentarios. Exacto. Bueno, Fernando, con esto nos despedimos por hoy. Te veo el viernes. Vamos a hablar de un tema muy chévere que me tiene muy contento, pero no voy a decir todavía de qué es. No lo digas, va a ser una sorpresa bien bonita. Dale, pues un abrazo, Fernando. Un abrazo, Jesús. Saludos a todos. Chao.